colaborar y dar poder. ¿Sí? Entonces, uno podría decir, cualquiera de estas dimensiones, cualquiera de estos distintos escalones o zonas del espectro de la participación tienen que ver con ella, pero son distintas, válidas todas, a priori al menos, pero distinguirlas ayuda. La impresión que uno tiene después de recorrer prácticas que hablan de participación o que se dicen participativas o que buscan la participación y concepciones sobre ellas, que todas esas dimensiones valen y que todas pueden estar presentes en cualquier práctica. Informar sobre algo, ¿eso equivale a participación? Podríamos pensar que no directamente. Sin embargo, es un aspecto bien importante muchas veces. ¿Sí? Acá aparecieron algunas cosas de ese estilo, hacia adentro y hacia afuera de la organización. Y aún si no lo pudiéramos entender, si quisiéramos no entenderlo como participación, es cierto que puede ser un componente muy necesario para que sea viable cualquier otro. ¿Sí? Si no hay mínimos de información, es posible que sea muy difícil participar. En los casos en que ustedes trabajan, estos dos que mencioné y seguramente los otros, eso debe ser muy visible. Y creo que se habló por acá, para Freddy me parece recordar, esta idea de que él concentra mucha información. ¿Sí? En la medida en que esa información se distribuya más, en principio hay más posibilidades de participación, ofrece posibilidades a otros. No es suficiente, está bien, dependiendo de lo que estemos haciendo por participación. Consultar puede ser otro paso interesante. Consultamos a otros sobre lo que vamos a hacer nosotros, tal vez. Lo hacemos nosotros, hicimos de nosotros, pero al menos consultamos a otros. Puede ser bien interesante y puede ser un movimiento participativo o de participación fuerte en muchos lugares, que es mucho más que lo que se hacía hasta ese momento. Pero incluso, vuelvo todavía más atrás, ¿no? Si ni siquiera hay información, otra es la historia. Si hay información y además hay consulta, aparece algo interesante. El involucramiento de ese otro puede ser muy variable. Puede ser que sea un involucramiento afectivo, puede ser que sea un involucramiento en la acción. ¿Sí? Es parecido y distinto, algunos preferían ponerlo casi al revés, con ese término colaboración, que es muy utilizado en muchos casos, ¿no? De alguna manera está presente, involucramiento se parece más a esta palabra compromiso, ¿no? Acompañamiento tal vez se parezca un poquito a la palabra colaboración. Y finalmente lo de dar poder, que probablemente es lo que todos estamos como imaginando como el máximo posible, y probablemente ahí está la duda que ustedes plantean, ¿no? ¿En qué medida lo que hace Marcos da poder a otros o lo retiene para sí? Incluso eventualmente quita poder posible. En todo caso no lo distribuye, no abre mano de ese poder que está de momento en sus manos. ¿Por qué Marcos y Freddy tienen poder? Si es que ustedes creen que lo tienen. ¿Dónde está el poder de Marcos y de Freddy en esta organización? En el rol que están cumpliendo y cómo lo ven los demás que se mueven en la organización. Es como que llegan a un punto que tienen un estatus que es como puede estar implícito o no, y en base a eso es como los demás también reaccionan. ¿Y qué pueden, digamos, ya que hablamos de poder? ¿Qué es lo que pueden que otros no? Pueden retener información importante. Pueden manejar cierta información y eso da un poder. Y eso de la información también pueden ¿Qué más? dar participación. ¿Qué más pueden? Pueden organizar y tomar decisiones. Decidir. Dar opiniones que después sean tomadas como importantes. Incidir, influir en otros. ¿Sí? Si mi opinión es más escuchada que otros, incido más. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué es poder en estos casos? Palabra que también daría para toda una cuestión, pero que la quiero asociar con esto de participación. Poder es tener información, poder es decidir. Poder establecer roles también. Poder establecer roles, eso es bien interesante también, ¿no? Es que jugar de un lado de estos pares y decidir de qué lado estoy, yo aquí y tú allá, ¿sí? Dirigente dirigido, maestro alumno, cualquiera de esos roles que implican diferencias de poder,
¿sí? El poder definir una situación esa, donde yo me paro de este lado y el otro ya no tiene opción, tiene que pararse de otro o salir de la escena, ¿sí? Digamos, yo soy dirigente, si tú no querés ser dirigido, lo único que te queda es o pelear el poder y tratar de ser dirigente o salir de la organización. Acá hay una sola opción, o sos dirigente o sos dirigido, y dirigente soy yo, ¿sí? Eso genera todo un campo, estoy exagerando, ¿no? Las situaciones son bastante más grises que esto en general, ¿no? Algunas nada grises, ¿no? La de maestro-alumno es una de esas difíciles de romper, ¿no? Muy poco grises, en la universidad poquísimo, ¿no? Está claro. Y no está tan claro, se confunde, se mezcla y hay muchas experiencias que intentan romper también con eso y generar una construcción de roles diferente, aún sin romperlos, ¿sí? Y en ese sentido el poder empieza a fluir de otro modo. Por ejemplo, si la asociación es yo sé y vos no sabes, ¿no? Maestro-alumno, puede haber una situación distinta donde vos también sabés, aunque siga siendo alumno, ¿no? Eso también genera una posibilidad distinta y eso tiene que ver con la participación otra vez, en esa otra instancia. Pero volvamos a las organizaciones, dirigente-dirigido, ¿no? Tiene que ver entonces con la información, tiene que ver con la toma de decisiones, tiene que ver con el establecimiento de roles, con la posibilidad de influir, de incidir, ¿sí? En ese sentido además es interesante porque no hay una asociación directa, mecánica, entre las funciones y los roles formalmente establecidos y el rol efectivo, real. Alguien puede, y esto pasa, usted trabaja mucho con sindicatos, ¿no? Una práctica frecuente en muchos sindicatos es que, no sé si es el caso de ustedes y abrimoslo, es interesante, bueno, vienen las elecciones, yo ya fui presidente 3 veces, es hora de que cambie, queda hasta feo ser la 4ª vez presidente, entonces va a ser presidente el que hasta ahora era secretario y yo paso a ser secretario, por ejemplo, ¿no? O incluso yo dejo de ser presidente, secretario y cualquier otra cosa, ya no, ¿no? Ahora, ¿eso quiere decir que no influya muchísimo su opinión? Probablemente sigue influyendo mucho, durante mucho tiempo y demás, ¿sí? Es decir, tiene un poder. Y no le quiero cargar negativamente, necesariamente es una carga negativa, no es necesariamente una carga negativa. Esa influencia está, esa que es, ¿sí? Entonces, volviendo a aquella escalerita, dar poder podría ser el punto más alto de esa escalera y es posible que, y compartirlo, ¿no? Es posible que por ahí esté el cuestionamiento de ustedes. Ahora, uno también puede mirar para atrás en la escalera y decir, bueno, está bien, pero los demás escalones no sirven. Son escalones incluso. Necesariamente uno lleva al otro, ¿sí? Necesariamente uno está por encima de otro, ¿sí? Acá no aparecieron otros personajes que pueden ser interesantes meter imaginariamente en la conversación, ¿no? Porque estos son dirigentes. ¿Y qué dirán los dirigidos? Esa es una buena pregunta para hacer. ¿Ustedes tienen a esta altura, creen que tienen, datos, intuiciones, ideas sobre otros de la organización donde están trabajando? Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿conocen algo de qué dirían otros personajes? ¿Sí? ¿Quién? Sí, por ejemplo, digo, esto más o menos desde el punto de vista de Freddy, pero él incluso nos comentaba de que, por ejemplo, las delegadas y todo al principio, como que les costaba afianzarse y tenían miedo, ¿no?, por la represión sindical también, y que en la medida que se iban afianzando en lo que era toda la parte del sindicato, que llegaban herramientas de conocimiento, de cómo tenían que manejarse y todo, ya como que se soltaba más y podían bajar la información de mejor manera a los demás empleados y empezar a generar más cosas, que por ahí al principio pues les estaba más. Ahora, de todas maneras, eso son palabras de él. Sí. Una invitación para ustedes y para todos es ir a buscar este ejercicio con esas compañeras, por ejemplo, y con otros también incluso, ¿no? ¿Por qué puede ser importante para lo que ustedes están intentando, en el sentido de apoyar, intervenir, facilitar procesos en las organizaciones donde están trabajando? Porque entender esas diferencias de prácticas y de concepciones que parecen tener cierta ligazón, ¿no?,
cierta, relativa, después también convendría relativizarlo un poco. En este caso hay una ligación interesante, ¿no?, entre cómo se entiende y lo que se hace. Puede ayudar mucho a, por un lado, despejar algunas confusiones que pueden existir, y por otro lado, efectivamente, a mejorar algunas prácticas. Si ustedes ponen, por ejemplo, en duda si estas prácticas efectivamente promueven la participación, aunque hablen de ella, revisarlas y cambiarlas puede implicar conocer más, no solo lo que dice Marcos, sino también lo que dice, piensan y hacen otros en la organización. Porque, como bien decían también las compañeras, los roles son complementarios. Entonces puede pasar, por ejemplo, que para esos otros esté bien así. Y eso hay que saberlo también. ¿Sí? Mejor que lo haga él lo hace bien, yo más que esto no puedo, yo más que esto no quiero, y entonces ahí quedamos. Y eso no se rompe con discursos participativos que nosotros traigamos afuera, por lo menos no fácilmente. La segunda cosa interesante es pensar que efectivamente estas diferencias de concepción y de prácticas existen. De prácticas, claro, pero también de concepción. Y si yo no entiendo distinta la participación, es difícil que cambie eso. Y debería hacer un esfuerzo, yo universitario que estoy interviniendo, me voy a ese lado, ¿no?, por entender también esas diferencias. Digo porque me parece que a veces nos pasa que llegamos afuera y decimos, implícitamente, no digo que explícitamente, lo que hace Marcos está mal, porque él no deja participar a nadie más. Lo que hacen los otros también está mal, porque ellos dejan que Marcos haga y deshaga y no se meten, etcétera, etcétera, ¿sí? Acá el cambio tendría que ser muy distinto y tenemos que hacer una cosa mucho más democrática, donde todos hagan todo lo que está en aquella escalera, ¿sí? De alguna manera puede haber algo de esto atrás. Yo digo, está bueno explicitar esto, que nosotros nos explicitemos eso. Digo, por eso esta pequeña herramienta teórica para pensar. Pero habrá que ver si la gente quiere, puede, es capaz de eso. ¿Sí? Sobre todo si todos quieren, pueden, eso. Tal vez no todos, tal vez de modos distintos, y hay muchas cosas que por lo menos deberíamos empezar a mirarlas con una distancia de la legitimidad posible. No querer ir más allá de un cierto escalón, o incluso no verlos como escalones, verlos como la participación. ¿Sí? No hay otro escalón para mí, para alguien. ¿Sí? Esto es la participación. Para mí, ser consultado y dar respuesta a esa consulta me alcanza bien. Yo me siento participando, no hay más que quiera hacer. Para mí recibir información es suficiente y está bien, y estoy satisfecho con eso. Y hago el esfuerzo por informarme, que ya es bastante, ¿no? Para mí, colaborar alcanza. Cuando yo ponía un poco en broma, un poco en serio el ejemplo de las tortas fritas, me refiero de repente a eso, ¿sí? Y está bien, esa es mi manera de aportar en esta organización, y hasta ahí quiero llegar y no más, ¿sí? De hecho, las organizaciones se construyen sobre muchas maneras de entender la participación también y de practicarla, obviamente. Eso no quiere decir que yo no pueda muy legítimamente cuestionar lo que hace Marcos y ayudarlo a él y a otros a abrir más, sobre todo si el propio Marcos quiere, que muchas veces quiere, ¿no? Por dos razones al menos. Una, de concepción profunda. Yo quisiera una organización donde todos efectivamente decidan y donde todos se involucren, y lo dice así, ¿no? Ahora, lo que hago no ayuda mucho a eso y soy capaz de reconocerlo, y entonces trataremos de ayudarlo desde nuestra intervención a que con distintas herramientas posibilite eso. Algunas herramientas van a tener que ver con qué hace hacia otros, y otras herramientas van a tener que ver con qué hace hacia sí mismo, ¿no? Qué cosas, por ejemplo, hace. Desde lo más obvio a veces, tan difícil para un dirigente importante, que es callarse, ¿no? Cosa difícil muchas veces, ¿no? Decir, bueno, ahora en este momento mejor no hablo, porque si yo hablo hay palabras que no van a emerger, y entonces tengo que dejar ese espacio y me muero de la ansiedad, porque además están diciendo disparates y yo tengo que intervenir, y, ¿no? ¿Y cómo hago para no hacer? Es difícil. ¿Sí? Y incluso puede ser frustrante porque a veces no produce nada.
Me callé.